Listo, muchachos. Entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar con este tercer encuentro y vamos a dejar la constancia ahí en la grabación sobre las actividades que vamos a realizar. Hoy vamos a realizar dos actividades de estudio. Una que tiene que ver con una técnica de estudio eh, que está inmersa, está dirigida a verificar nuestra memoria. Y la segunda técnica que vamos a aplicar es enfocada a la lectura rápida, ¿sí? Entonces, también vamos a practicar, a generar un test para verificar cómo está nuestra velocidad de lectura. ¿Listo? Entonces, para las personas que no se pudieron conectar el día de hoy por cuestiones laborales o familiares, va a quedar grabado el desarrollo de la actividad para que la puedan desarrollar una vez esté cargado el y tengan la posibilidad de realizar la actividad. ¿Listo? La importancia de cada una de estas actividades, pues, radica en que encontramos bastantes deficiencias dentro de la prueba de fortalezas y debilidades que realizamos y que también estamos pendientes por que todos los compañeros la puedan realizar. Hay unos compañeros que todavía por actividades laborales todavía no la han podido realizar. Ya tengo la calificación de aquellas personas que la realizaban durante el fin de semana. Se las voy a enviar en el transcurso de esta noche y el día de mañana, cada una de ellas, y se las voy a explicar de manera personal. Y está pendiente la socialización de los resultados generales para así trazar las actividades que vamos a estudiar en estos 3 meses. Entonces, como les decía, eh, ya he realizado la calificación de varios de ustedes y en el transcurso de hoy y mañana les voy a enviar los resultados. Por lo pronto, teniendo en cuenta esa primera impresión de acerca de los resultados, pues vamos a trabajar en la primera, que es precisamente la que estamos compartiendo en pantalla sobre el cerebro y la memoria. Es una técnica de estudio. Entonces, para ello les decía en el principio que necesitamos una hoja y un lapicero para realizar un test y, de acuerdo a los resultados, pues medir en qué posición nos encontramos. ¿Listo? Entonces, por favor, los que no tengan disponible, buscar rápidamente un lapicero y una hoja y les voy a compartir la siguiente diapositiva para comenzar a iniciar el test. Listo. Entonces, este test está dirigido para, con una serie de preguntas que vamos a realizar, vamos a definir cómo estamos estudiando en este momento, qué posición estamos tomando, qué actitud estamos tomando y si es la forma más adecuada de acuerdo a cada una de las técnicas que existen para realizar un excelente posicionamiento para poder estudiar. Dentro de este test, entonces vamos a encontrar una serie de preguntas, se las voy a comenzar a leer, ¿sí? Son más o menos unas 25 preguntas. Todas están enfocadas a la forma de estudiar. Son muy sencillas de responder. Solamente es responder sí o no dentro de su hoja. Entonces, ustedes van a colocar, de acuerdo a la numeración, van a colocar al frente si sí o no. Yo se la voy a leer una por una. Y ustedes van a colocar, por ejemplo, en la primera, que dice, estudia siempre en el mismo lugar. Entonces, tú debes colocar en tu hoja el número 1 y colocar si sí o no. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Nuevamente, ¿estudias en el mismo lugar? Entonces colocas 1 y colocas sí o no. La siguiente pregunta, el día de la preparación para los exámenes. Esto enfocado en la presentación de exámenes. Entonces, si tú dejas siempre para lo último, para estudiar los exámenes, sí o no, tienes una hora, un horario fijo
para estudiar? ¿Sí o no? ¿Tienes un horario fijo para estudiar? ¿Sí o no? La cuarta pregunta, ¿sueles tomar clases virtuales? Cuando estás en clases virtuales, ¿sueles tomar apuntes o notas sobre lo que explica el docente o el profesor? ¿Sí o no? La quinta pregunta, ¿la silla que utilizas para estudiar tiene respaldo o es un asiento duro? ¿Sí o no? Sexta pregunta, ¿dispones de una mesa amplia y que guarda proporción entre la altura de la silla con tu estatura? ¿Sí o no? ¿Estudias en un lugar ventilado y alejado de ruidos? Por ejemplo, la televisión o un equipo de sonido. Esa es la pregunta número 7. ¿Estudias en lugares ventilados y alejados de ruidos de televisión? Listo. Antes de continuar, quisiera saber si están pudiendo ver las diapositivas y si hasta el momento llevan las 7 preguntas contestadas. Por favor, ¿quién me Se puede ver puede colaborar en el... hasta las 6 se puede ver, intento. Dime, Jessica. Se puede ver hasta las 6 nada más. Ok, pero ¿escuchaste la séptima? Sí, Sí, sí la escuché. listo. Listo, entonces vamos en la séptima. Entonces les voy a repetir la séptima, que es la que no se ve, para que el que no la tenga presente la pueda ver, la pueda escuchar. Estudias en un lugar ventilado y alejado de ruido, televisión, el ruido de la calle, un equipo de sonido. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. Vamos a ir a la pregunta número 8. ¿Sueles repasar en casa los temas que explica el profesor en la clase virtual? ¿Sí o no? Pregunta número 9. ¿Dedicas unas 2 horas diarias a preparar tu capacitación? ¿Sí o no? Pregunta número 10. ¿Prestas atención a las explicaciones del profesor? ¿Sí o no? Pregunta número 11. ¿Estudias acostado en la cama o recostado en un sofá? ¿Sí o no? Pregunta número 12. ¿La mesa que utilizas para estudiar es de un material brillante? ¿La mesa que utilizas para estudiar es de un material brillante? Pregunta número 13. ¿En la habitación en que estudias dispones de una iluminación adecuada de modo que no fuerces excesivamente la vista? La pregunta número 13. Estás enfocada a ver si en la habitación donde estudias tiene buena iluminación. Pregunta número 14. ¿Utilizas el diccionario para mirar aquellas palabras cuya ortografía o significado no conoces? Pregunta número 15. ¿Organizas tu tiempo de acuerdo con la dificultad de la asignatura? ¿Organizas tu tiempo de acuerdo con la dificultad de la asignatura? ¿Preguntas al profesor cuando no entiendes alguna de sus explicaciones? 16. 17. Cuando estudias, ¿puedes apoyar bien los pies en el suelo? Cuando estudias, ¿puedes apoyar bien los pies en el suelo? 18. Antes de ponerte a estudiar, ¿preparas todo lo que vas a necesitar durante la sesión de estudio? Entonces, antes de ponerte a estudiar, preparas todo lo que necesitas para la sesión de estudio, ya sea lapicero, agenda, apuntes. Vamos a pasar al siguiente bloque. Siguiente bloque, pregunta número 19. Entonces, en estos momentos debemos llevar las preguntas del 1 al 19 y al frente de cada una debemos anotar sí o no cada una de las respuestas. Pregunta número 19. ¿Tienes costumbre de escuchar canciones de actualidad mientras estudias?
sea que están de moda. ¿Tienes la costumbre de escuchar canciones de actualidad mientras estudias? Cuando estudias, subraya las ideas importantes. Pregunta número 20. Cuando estudias, subraya las ideas importantes. Pregunta número 21. ¿Dejas para última hora la preparación de la mayor parte del curso? Y dejas para última hora la preparación de la mayor parte del curso. ¿Tienes por costumbre pedir o fotocopiar los apuntes de tus... ¿Tienes por costumbre pedir o copiar los apuntes de los demás compañeros? Pregunta número 23. ¿Tu mesa de estudio parece el cajón de medianoche? ¿Tu mesa de estudio parece un cajón de medianoche? ¿Usted sabe cómo los cajones de medianoche? Llenos de cosas. Pregunta número 24. Después de 1 a 2 horas de estudio, ¿te relajas y descansas? Pregunta número 25. ¿No te gusta que te controle? Pregunta número 25. ¿No te gusta que te controle? Pregunta número 26. ¿Tienes organizados tus apuntes por asignaturas en tu agenda? ¿Tienes organizado tus apuntes por asignaturas? Pregunta número 27. ¿Repasa los exámenes escritos antes de hacerlos? ¿Repasa los exámenes escritos antes de hacerlos? Pregunta número 28. ¿Pasas más de 15 minutos desde que te sientas hasta que realmente empiezas a estudiar? ¿Pasas más de 15 minutos desde que te sientas hasta que realmente empiezas a estudiar? Pregunta número 28. Pregunta número 29. En cada sesión de estudio, ¿haces las actividades y el trabajo que te han propuesto? En cada sesión de estudio, ¿haces las actividades y el trabajo que te han propuesto? 30. ¿Haces esquemas o resúmenes de las sesiones que estudias? ¿Haces esquemas o resúmenes de las secciones que estudias? Pregunta número 31. ¿Cuidas la ortografía y la buena presentación en los exámenes y en los trabajos que presentas? ¿Sí cuidas la ortografía y la buena presentación en los exámenes y trabajos que presentas? Pregunta número 32. Cuando estudias, tienes un tema. Cuando estudias un tema, consultas otros libros aparte de ese tema. Cuando estudias un tema, consultas otros libros. Pregunta número 33. ¿Piensas que ya tienes adquirido el hábito del estudio en estos momentos? ¿Piensas que ya tienes el hábito de estudio en estos momentos? Y hasta ahí vamos a ver cada uno de los resultados. ¿Listo? Entonces, son 33 preguntas. Vamos a mirar que debemos tener en estos momentos nuestra hoja del 1 al 33 y al frente de cada numeración debemos escribir sí o no. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Sí, señor. Listo. A cero. Intendente de Patria, buenas noches. Yo estoy conectado, pero pues como estoy un poquito ocupado, no pude anotar las preguntas. Estoy escuchando la clase. Mi Listo. sargento, yo sí Entonces, lo escucho. listo. Entonces, la tarea es, usted está conectado, me está escuchando, pero debe verificar el video apenas quede cargado, comparta yo el link, debe realizar este test. Entonces, debe volver a escuchar las preguntas y hacer todo la actividad. ¿Listo? ¿Acero pudo RM, hacer intendente 58, sí, señor. Acero pudo hacer la actividad en la hoja? Sí, señor, pero me quedó faltando la 26. No escuché ese pedacito ahí que me llegó aquí alguien al cuarto. Listo. La 26, entonces la 26 está ahí en la pantalla, se la va a leer. ¿Tienes organizado tus apuntes por asignaturas? Esta es la pregunta número 26. Si tiene organizado sus apuntes por asignaturas.
Listo, me siento ¿Listo? ya. Omar. Hola, Omar, buenas noches. Omar Sánchez, Buenas noches, mi intendente B. ¿usted tiene la actividad ya desarrollada, la que acabamos de hacer? La estoy copiando, mi intendente. Listo. Manuel. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, mi intendente. 5:60, mi intendente, ya le iba a decir que me falta de la 4 a la 7, solamente. De las 4 a las 7. Listo. Vamos a devolvernos. Jason, buenas noches. 5-8, mi intendente. Listo. Entonces, la 4 es, sueles tomar en clase virtual notas y apuntes, profesor, esa es la 4. La 5, la silla que utilizas para estudiar es de respaldo y asiento duro. La pregunta número 6, dispones de una mesa amplia y que guarda proporción con la altura de la silla con tu estatura. Y la pregunta número 7 es si estudias en un lugar ventilado y alejado de ruidos. Ejemplo, televisión, el ruido de la calle, un equipo de sonido. ¿Listo? Otto Alexander. Mi intendente, buenas Buenas noches. Intendente, estoy escuchándolo porque pues la verdad ya me encuentro como en desplazamiento para el trabajo. Listo. Entonces queda la tarea en un espacio, ahorita en primer turno, adelantar la actividad. ¿Listo? Súper sencilla, no se demora mucho. 5-8, mi intendente, señor. Listo, entonces vamos a continuar. Mi intendente. Vamos a Allá la- continuar con cada una de las Intendente, buenas respuestas. noches. Entonces, por favor, a continuación van a aparecer las respuestas, ¿sí? Van a aparecer las respuestas de las preguntas, bueno, las que aparecen ahí en pantalla, para que ustedes las puedan marcar, ¿listo? Entonces, si coincide, en estos momentos estamos viendo todas las preguntas que tienen que ver con el puntaje sobre el lugar donde estudiamos. Entonces, si la respuesta número 1, en este caso, coincide con la respuesta suya, o sea, un sí, deben colocar al frente de su respuesta un número 1. ¿Listo? Si su respuesta no coincide con la respuesta que estamos viendo, le van a colocar un 0. ¿Listo? Entonces, 1 si coincide y 0 si la respuesta es diferente a la que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, en ese primer bloque estamos viendo todo lo que tiene que ver con las preguntas enfocadas al lugar donde estamos estudiando. Entonces, la primera es la número 1. Entonces, si usted tiene sí en la pregunta número 1, usted va a colocar un 1. Si por lo contrario es diferente, tiene un no, le va a colocar un 0. ¿Listo? ¿Claros? Vamos a pasar a la 7. La 7 debe decir sí. La número 13 debe decir sí. Y la número 19 debe decir no. ¿Listo? Esas son las respuestas en las cuales, si es coincidencia con la suya, le deben colocar el número 1. Y si no tiene coincidencia, le colocan un 0. ¿Listo? Vamos a preguntar nuevamente para ver cómo vamos. A 0. Perdón, intento. ¿Clara la instrucción? Sí, señor. Sí, señor. 1 si acerta y 0 si no acerta. Listo. ¿Y en qué pregunta vamos? En la 19. Bueno, acá llevo hecho la 1, la 7, la 13 y la 19, pues viendo las que están acá en la imagen. Listo. Listo. Entonces solamente llevamos esas 4. ¿Listo? Entonces, en estos momentos deben tener 4 calificaciones, ya sea 1 o ya sea 0. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo bloque. Segundo bloque nos habla sobre el espacio
físico donde estamos estudiando. En este caso, nuestra mesa. ¿Listo? Nuestra mesa. Entonces, vamos a ver que para estas preguntas están enfocadas en la pregunta número 6, la pregunta número 12, pregunta número 18, pregunta número 23. Y cada una de ellas tiene la respuesta correcta al frente. La 6 está marcada con el sí, la 12 está marcada con el no, la 18 está marcada con el sí y la 23 está marcada con el no. ¿Listo? Entonces, en estos momentos, para que comiencen a calificar si tienen 0, si no coincide, o 1, si coincide con la pregunta, con las respuestas. ¿Listo? Vamos a pasar al tercer bloque. Vamos a continuar. Sí, señor. El siguiente bloque. Vamos a pasar al siguiente bloque. Listo, entonces el siguiente bloque trae 3 preguntas y están enfocadas en el lugar donde nos sentamos. Entonces está la pregunta número 5, la pregunta número 11 y la pregunta número 17. ¿Listo? Entonces vamos a verificar si las respuestas que están al frente de cada una de estas preguntas coinciden o no coinciden con nuestras respuestas. El 5 tiene sí, el 11 tiene no y el 17 tiene sí. ¿Listo? Vamos a pasar al próximo bloque. Atentos, el próximo bloque. Vamos a esperar que cargue. Listo, cargaron 6 preguntas más. Están enfocadas a todo lo que tiene que ver con clase actual. ¿Listo? Que es la modalidad que tenemos nosotros. Entonces, el 4 tiene sí, el 10 tiene sí, el 16 tiene sí, el 22 tiene no, el 25 tiene no, y el 31 está marcado con el sí. ¿Listo? La última pregunta es un 31 que está marcado con el sí. Ustedes no lo pueden ver en pantalla, pero aquí aparece. ¿Listo? El 31 con el sí. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas. Siguiente bloque de preguntas está enmarcado, enfocado al tiempo que le dedicamos a estudiar. ¿Listo? Aquí tenemos 8 preguntas enfocadas al tiempo que le estamos dedicando a estudiar. La pregunta número 3 está marcado con el sí. Pregunta número 9 está marcado con el sí. Pregunta número 15 está marcado con el sí. Pregunta número 21 está marcado con el no. Pregunta número 24 con el sí. Pregunta número 28 con el no. Pregunta número 29 con el sí. Pregunta número 32 que no se ve. 32 con el sí. ¿Listo? Entonces llevamos 8 preguntas más. Y nos falta el último bloque. El último bloque, que es forma de trabajo. O en este caso, la forma en que utilizamos el tiempo para estudiar. ¿Listo? Es el último bloque de 8 preguntas. Entonces, dice la primera, el 2 está marcado con el no, el 8 está marcado con el sí, el 14 está marcado con el sí, el 20 está marcado con el sí, el 26 está marcado con el sí, el 27 está marcado con el sí, el 30 está marcado con el sí y el 33 está marcado con el sí. ¿Listo? Entonces, este es de las 33 preguntas que tenemos acá al frente. ¿Listo? Cada una debemos marcar las coincidencias que tuvimos para poder realizar la calificación en línea de nuestro test. ¿Listo? Entonces, no hay que realizar una verificación, señor Manuel. A Manuel le falta una, ¿no? A Manuel le faltan cuántas. No encuentra el... Intente, sí, señor, me falta uno, la pregunta Señor 31. A 31 le hace falta. Listo. ¿A ceros cómo va?
Vicente, me falta la 31, la 32 y la 33, que no la veo. Ok, Jessica. Si me aparece en la pantalla, no la veo. Ya las tengo todas, mi intendente. No. Ah, bueno. Listo, en pantalla, listo, gracias, Jessica. En pantalla faltan 3, sí, efectivamente, falta la 31, la 32, la 33. La voy a repetir. 31 es un sí, 32 es un sí y 33 es un sí. ¿Listo? 31 sí, 32 sí, 33 sí. Listo, jefe. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al siguiente paso. Siguiente paso. Listo. Entonces ahora vamos a la interpretación de los resultados que tenemos con el test. ¿Listo? Entonces, recuerden que este es un test para decirnos cómo estamos estudiando, cómo es la manera de nuestro estudio. ¿Listo? Entonces, debemos sumar el total de los puntos obtenidos durante el desarrollo de toda la calificación de los 33 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a sumar todos esos unos y vamos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces, por favor, inicien la suma. Sumen los 33 puntos, por favor, y comenzamos a verificar en qué parte nos vamos encontrando. ¿Listo? Yo les voy a preguntar para poder realizar la interpretación de los resultados del test. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, por favor. Recuerden que este test, como lo estamos haciendo al inicio de nuestra capacitación, es importante conocer cada una de estas preguntas. Posterior a la terminación de esta clase virtual, yo les voy a compartir a cada uno de ustedes todas las preguntas y la idea es que estemos todos sintonizados y a partir del momento, a pesar de que tengamos en estos momentos unos puntos desfavorables, comencemos a corregir todas estas falencias que tenemos para que nuestros resultados a la hora de estudiar sean los más óptimos. ¿Listo? Entonces ahí influye cada una de las condiciones que vimos. Influye el lugar, el espacio donde estamos estudiando, ya sea en el cuarto o en la sala o en el sitio de trabajo. Entonces todo eso influye. También influye nuestro espacio de estudio, nuestro escritorio, ¿sí? También influye si, si venimos preparados para estudiar o si no venimos preparados para estudiar. Todos esos puntos que acabamos de ver, yo se los voy a compartir en las diapositivas para que usted lo... Entonces vamos a, nuevamente, vamos a mirar, Jason, ¿cuántos puntos le dio? Mi intendente, 18. ¿Cuántos puntos le dio el asunto? 18, listo. Entonces, teniendo en cuenta ese 18 aparece en el rango número 2, ¿sí? Entonces, en estos momentos, si fuera la presentación del examen, tendríamos bastante posibilidad de no superar la prueba. ¿Listo? Porque estamos utilizando muchas actividades que no están acordes para la preparación o la capacitación de un estudio, ¿sí? A pesar de que estamos aquí presentes compartiendo este espacio virtual, pues no tiene las condiciones necesarias para tener un máximo de aprendizaje. Entonces, la idea, como les decía, era que les voy a compartir cada una de las preguntas para que las preguntas que no tuvieron coincidencia puedan ser corregidas. ¿Listo? Porque la idea es que todo el tiempo que estemos presentes o que ustedes vayan a hacer un estudio asincrónico desde su lugar de trabajo, puedan, o de su lugar de estudio, de su casa, aprovecharlo al máximo. ¿Sí? Y para aprovecharlo al máximo, pues tenemos que seguir una de las coincidencias de las preguntas que tuvimos. ¿Listo? Señora Cero, ¿cómo le fue? Mi 117.
17, listo. Entonces está en el mismo bloque. Pertenece al bloque número 2. Mismas recomendaciones. Posterior entonces a la terminación de esta videoconferencia, de esta clase virtual, les comparto cada una de las preguntas para que antes de ponerse a estudiar puedan aplicar y cumplir la mayoría. ¿Listo? Jessica. Hola, mi teniente. ¿Cómo vas? Grave. ¿Dónde anda? ¿En qué rango quedó? En el 15. 15, listo. Listo, muchachos. Entonces, no importa los resultados de hoy, lo importante es que tengamos esa conciencia y analizar cada una de esas preguntas que ustedes en estos momentos, antes de ver este test, pues no la tenían muy presente. Pero si ustedes la analizan una por una, verán que son muy importantes tener en cuenta el máximo, por no decir que todas, para poder estudiar. ¿Listo? Súper importante. ¿Quién más quién más pudo realizar el desarrollo del test, Wilson? Intendente, buenas noches, yo soy Patria. Intendente, la verdad empecé como desde la pregunta 19 porque la verdad me estaba listando para recibir turno y no escuché las demás. Listo, listo, entonces no hay problema. Ahorita yo cargo el video a la plataforma, comparto el link y en primer turno le dedica estos 20 minutos y realiza el test. ¿Listo? Pues, también, intendente. Listo. Manuel, ¿cómo vamos? Señor. No me intenta, qué pena. Se me escuchó ahí un accidente. Tuve Listo, ¿cómo le 27. fue? 27. 27, listo, Manuel. 27 que cumple. Listo, entonces en estos momentos Manuel estaría en el rango de favorable para superar el examen. ¿Listo? Entonces, de los 4 que hemos visto, Manuel tiene un poco más de posibilidades de pasar el examen, si fuera el examen en estos momentos. ¿Listo? Andrés, ¿cómo le fue? Mi intendente de Dios Patria, buenas noches. Pues yo mentalmente ahí iba contestando, pero pues yo creo que por ahí unas 20 acerté. Pero ya ahorita vuelvo cuando se envíe el INE, esto yo marco y ya ahí me doy cuenta realmente cuántas acerté y cuántas no. Pero sí, yo ahí acerté algunas. Listo, listo, pero tenemos que tener la certeza y es preferible hacer la actividad física para que las tenga presentes y esas que no consiguen sean las que va a enfocar de ahora en adelante para poder mejorar su formación de estudio. ¿Listo? Entonces, sí es necesario que la Listo, sí, haga, señor. Sí, señor. porque Sí, recuerde señor. que nosotros tenemos 2 clases de memoria, una clase de memoria, la de corto plazo, que es la que utilizamos más a menudo, y para formar una memoria de largo plazo, pues solamente se hace con la práctica. Entonces, sí es importante realizar esa práctica. ¿Listo? Listo, mi intendente, 5. Yo ahorita ¿Alguien apenas envié más el link. que tenga Yo la reviso. resultados? Listo. Listo. Entonces, súper importante. Entonces, lo que le decía, recuerden que de un punto a otro estamos viendo los resultados que son las fortalezas de quienes utilizan y aplican todas esas recomendaciones que se dan para poder realizar una formación, un estudio, una capacitación de la forma más óptima. ¿Listo? Entonces, como les decía, se los voy a compartir para que lo tengan presente y los puedan aplicar. ¿Listo? A pesar de que no se puedan aplicar todos al tiempo, sí es súper importante que puedan focalizar esos puntos en los cuales más se les dificulta para realizar, para poder comprometer y realizar esa mejora. ¿Listo? Aparte de eso, entonces vamos a mirar tres cositas más, 4 cositas más
que nos habla sobre cómo aprende nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, son últimas 4 recomendaciones. Entonces, estamos viendo que en las clases virtuales se utilizan los conocimientos previos que hemos adquirido, ¿sí? En nuestro cerebro, la memorización y el proceso de aprendizaje para relacionarlos con conocimientos nuevos que aprendemos. ¿Listo? Entonces, una de las formas en la que nuestro cerebro aprende es con todos esos conocimientos previos que tenemos en nuestra formación como policías. A medida que vayamos viendo temáticas nuevas, nuestro cerebro va a comenzar a asociar esas cosas que ya sabíamos a todo lo que vamos a aprender, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos la clase de la ley 1801, muchos de nosotros hemos aplicado, cuando realizamos apoyo o turnos de vigilancia, cada uno de los procedimientos, pero cuando vayamos a mirar la normatividad ya más enfocada, vamos a asociar esas cosas que teníamos previas en nuestro, que las hacíamos de forma memorizada, ¿sí? Como cierre de establecimientos o como una requisa, pero entonces ya lo vamos a ver más fundamentada en la normatividad. Entonces, esa es una buena forma para aprender. Siempre hacer esas asociaciones de lo que hemos vivido con lo que vamos a aprender de cosas nuevas. ¿Listo? También tenemos la pirámide del aprendizaje. Entonces, es una forma de ver cómo aprende nuestro cerebro mediante una pirámide de aprendizaje. Es una técnica. Entonces tenemos esta pirámide que está invertida. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta pirámide de aprendizaje, nos dice que el 90% que recibimos, ¿sí? La podemos aprender si esa información que tenemos se la enseñamos a otra persona, ¿sí? Entonces tenemos el 90% de probabilidades de aprender lo que hemos estudiado si lo practico y se lo enseño a otra persona. ¿Listo? Tenemos un 70% de probabilidades de aprender si la información que vivimos la practicamos. ¿Sí? Tenemos otro porcentaje que es el 50% de la información, entonces sí la debatimos. Entonces ahí va aumentando, cada pirámide va aumentando la forma de aprendizaje. ¿Listo? Y el 30% que es el inicial, ¿sí? La forma de aprendizaje. Entonces, si la información la oímos o la observamos, vamos a comenzar con ese 30% de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, para llegar al óptimo, que es el 90%, entonces tenemos que pasar por cada uno de los niveles, comenzando primero con observar y oír. ¿Listo? Después podemos comenzar a debatir. Después comenzamos a practicar y por último, a enseñar, que es cuando ya tenemos ese nivel casi óptimo de aprendizaje. ¿Por qué no está al 100%? Porque, pues, de todos modos, una ley que tenga más o menos unas 100 páginas, pues no la vamos a aprender de memoria, ¿sí? Pero sí vamos a tener, en todos esos niveles de aprendizaje, vamos a tener la oportunidad de saber en dónde es que vimos esa normatividad, de dónde podemos sacar la regla o dónde encontramos la ley para focalizarnos o justificar nuestro proceder como policías. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente también, entonces la pirámide del aprendizaje está invertida y vamos desde abajo y vamos subiendo con cada uno de los niveles. ¿Listo? Pasamos. ¿Cómo ejercitar nuestro cerebro para estudiar? Entonces, vamos a ver unas pautas para ejercitar nuestro cerebro. Entonces, primero, es el objetivo. Dice, ¿cómo ejercitar la memoria para estudiar y conseguir que las horas que dedicamos a estudiar sean mucho más productivas? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo.
¿Listo? Entonces, primero, concéntrate en el estudio. Entonces, eso es lo primero, concentrarse en el estudio. Entonces dice, la capacidad para concentrarse y prestar atención a tu estudio va a tener un papel clave en la optimización de tu memoria. ¿Listo? Entonces, aplican dos condiciones. La primera, la concentración. Entonces, si nos vamos a dedicar a estudiar, como lo vamos a ver ahorita en el calendario de estudio, tarea que me imagino que ya han hecho todos. Entonces, en ese horario que hemos dedicado una hora, solamente estamos dedicando una hora a la semana para ese calendario de estudio. Entonces, que esa hora que le dedicamos o que determinamos que íbamos a estudiar, que hicimos la planeación para estudiar, que esa hora utilicemos la mayor concentración posible. ¿Listo? ¿Cómo vamos a generar esa concentración? Entonces vamos a disminuir toda la clase de ruidos que tengamos a nuestro lado, disminuir todos los distractores que tengamos en nuestro escritorio, quitar llaves, quitar vasos, quitar cuadernos, dejar solamente nuestro material de estudio, nuestra hoja y nuestro lápiz o lapicero. ¿Listo? Entonces ahí hace parte del segundo, que es el ambiente de estudio. Entonces, por eso les digo que en lo posible deben minimizar el ruido, ¿sí? Se puedan establecer en un lugar donde tengan ese espacio para dedicarse a estudiar, ¿sí? Evitar esas distracciones, no tener televisor, celular, equipo de sonido, música, ¿sí? Todos esos distractores, porque esos pequeños detalles nos distraen a la hora de poder concentrarnos en el estudio. ¿Listo? Entonces, una recomendación. Es importante establecer un hábito de estudio diario. Para ello se recomienda, entonces, para los que no lo han hecho, ver la clase anterior que hablábamos sobre el calendario de estudio. ¿Listo? Porque esto nos obliga a tener planeado esta hora, poder utilizarla y poder concentrarnos en ese momento para estudiar. Si tenemos planificado en qué momento lo vamos a hacer, entonces ya tenemos ese objetivo trazado. ¿Listo? Lo siguiente, entonces, explica en voz alta. Entonces, eso es una recomendación. Entonces, si estamos estudiando, puedes comenzar a leer en voz alta lo que deseamos y repetir, teniendo en cuenta que hacer una técnica para que nuestra memoria, nuestro aprendizaje, dure más tiempo en nuestra memoria. ¿Listo? Entonces, si estamos estudiando algo de matemáticas, como que lo vamos a ver también, vamos a tener ciertos pasos para desarrollar cada uno de los ejercicios. Entonces, ustedes lo pueden hacer en voz alta, explicar cada uno de esos pasos en voz alta, para que cuando lo vayan a retomar nuevamente a la presentación de los exámenes, puedan recordar y tener una memoria de más largo plazo sobre lo que estudiaron. ¿Listo? Siguiente recomendación. Encuentra tu motivación. Entonces, siempre también es importante trazarnos esa meta antes de poder comenzar a estudiar. Entonces, ustedes saben que nuestra meta común es ser subintendentes. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero es decírmelo a mí mismo. Entonces, voy a encontrar esa motivación todos los días. Voy a encontrar esa motivación para poder eh, ejercitar mi memoria, poderle decirle cuál es mi objetivo principal para mantenerme motivado, ¿sí? Antes después de decirlo, entonces aquí vamos a aplicar esos 6 pasos que vimos en el primer libro que leímos, ¿sí? No lo vamos a aplicar todos, pero sí vamos a aplicar los principales. Entonces, primero era decírnoslo, después hablábamos de imaginarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a realizar cada una de los pasos para obtener ese objetivo? Entonces, primero, dedicarme a utilizar un espacio para estudiar. Entonces, también ese es un objetivo. El otro objetivo, entonces, cuando cuando me vaya a disponer a estudiar, entonces, que tenga la mejor actitud, que tenga mi espacio ubicado, que tenga mi libre de distracciones, que tenga mis apuntes, que tenga mi agenda, ¿sí?
Todo eso hace parte de la motivación. Y siempre tener el objetivo presente. ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Listo? Porque si no tenemos esos objetivos, esas motivaciones, pues nos va a ser muy difícil alcanzar todas las metas. Si no tenemos claros nuestros objetivos, pues no sabremos para dónde vamos y cualquier cosa nos parece que va bien. En cambio, si han analizado y se han puesto a pensar muy bien en su objetivo y el plan de desarrollo que van a realizar para obtenerlo, pues les va a ser un poco más fácil. Listo, muchachos. Por último, tenemos mantén tu cerebro activo. ¿Listo? Entonces, este es un paso también fundamental. Todos los días, a pesar de que no estemos estudiando, debemos al menos realizar un test que nos ayude a activar nuestra mente, ¿sí? Permitir siempre estar ejercitando nuestra mente. Recuerden que nuestro cerebro es como nuestro cuerpo. Si no lo ejercitamos, él se va deteriorando y cuando vemos que le vamos a exigir, se nos va a hacer un poco más difícil. En cambio, si lo tenemos activo, lo tenemos trabajando, pues vamos a tener grandes beneficios en esa capacidad de memoria para poder realizar todo y cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante que todos los ejercicios que yo les comparta o puedan realizar, pues lo puedan analizar, ¿sí? A pesar de que no lo entiendan, se tomen esos 2 minutos, 5 minutos para que lo analicen y lo puedan desarrollar. Y es aquí, vemos lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, primero, realizar esos repasos y descansos, invertir nuestro tiempo para realizar esos espacios. También es importante que tampoco nos exijamos mucho cuando vamos a desarrollar esa clase de estudios. Lo recomendable es utilizar solamente 1 hora para poder generar esos estudios. Si van a utilizar más de la hora, pues puedan generar esos espacios de activación. Entonces deben hacer una pausa activa. ¿Listo? Importancia de la memoria. Por último, entonces tenemos la memoria, la capacidad que posee nuestra mente para codificar, almacenar y posteriormente recordar buena parte de nuestras vivencias personales e información que recibimos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, súper importante nuestra memoria. La falta de atención, ¿por qué falla la memoria? Entonces, una de las razones por las cuales nuestra memoria, a pesar de que estemos presentes en una clase, no falla la memoria por la falta de atención. ¿Listo? Entonces, siempre mantener todos nuestros sentidos enfocados en lo que estamos realizando para poder que nuestro aprendizaje sea lo más óptimo posible. ¿Listo? Otro de las fallas de la memoria es el desuso y el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, si posponemos el desarrollo de nuestros ejercicios, vamos a tener ese desuso de nuestra memoria. ¿Listo? También otra de las fallas de la memoria es el estado emocional. ¿Sí? Todas las experiencias tienen un impacto emocional que se recuerdan con facilidad. ¿Listo? Entonces, también el estar motivados nos ayuda a que cada una de las clases que tomamos las recordemos por un mayor tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que nuestros recuerdos más antiguos pues son los momentos en los cuales hemos estado en un estado de alegría, ¿sí? O de adrenalina en el caso de algún susto que hemos tenido. Entonces, por eso es importante que cada vez que nos dispongamos a estudiar tengamos el mejor estado emocional para realizar. ¿Listo? Y hasta aquí nos trae las diapositivas del día de hoy. Son las 8:55. Ya no alcanzamos a ver la siguiente técnica, que era la de lectura de palabras por minuto. Quisiera que los que ya tengan la actividad de calendario de estudio me puedan enviar su imagen ahí por el interno para poderla verificar.
quienes todavía no lo han hecho, pues también es importante que la adelanten, por favor, para que se pongan esa sintonía de estudio y al menos una hora durante estos 3 meses que vamos a estar presentes, puedan adelantar y tener esa consistencia de estudiar aunque sea una hora a la semana. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, quedamos con las mismas consignas. Entonces, ahora vamos a aumentarle una actividad más a las que ya tenemos, ¿sí? Para quienes todavía deben las actividades anteriores. Entonces, van a tener otra actividad más. Entonces, la importancia de desarrollar cada una de las actividades en su tiempo también lo veíamos en una de las preguntas, ¿sí? Si es importante o no adelantar y realizar todas las actividades en el tiempo que nos dispone. En estos momentos, para quienes todavía ¿Cómo paso? no han realizado la primera actividad, todavía tienen pendiente el desarrollo de las anteriores más la del día de hoy. ¿Listo? Listo, muchachos. No les quito más tiempo. Agradecido con todos ustedes por la participación. Y en un momento voy a cargar entonces esta clase para que los que estuvieron presentes y no la pudieron desarrollar la puedan adelantar, ya sea hoy o el día de mañana. Y quedamos pendientes también entonces para enviarles a cada uno de los que ya presentaron el examen los resultados de sus fortalezas y debilidades. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos estamos hablando. Feliz noche para todos. Listo, mi Feliz noche intendente, para muy todos. buenas noches, muchas gracias. 5-8, sí, señor. Intendente, muchas gracias. Dios y patria. Buenas noches. Listo, Andrés, listo, José, listo. Sí, buenas noches, muchas gracias. Eso me Intendente, sale. una Señores. Chao, mi consultica. intendente, El, gracias. el